bienvenidas a todas y todos en este primer domingo de primavera del año 2023. Este domingo radiante de sol y de un calorcito muy sabroso después de los tiempos de invierno y de todos estos momentos. Pues bienvenidas y bienvenidos a este tercer curso dominical del año 2023. Ahora voy a tener el placer, el orgullo de presentar a la doctora Mitzi Miriam León Calderón. Ella es una destacada doctora en investigación psicoanalítica que se formó como licenciada en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente ha estudiado la maestría en psicoterapia psicoanalítica de nuestra institución del CIES y asimismo el doctorado en investigación psicoanalítica. Y ahora es doctorante del doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano. Es una persona que ha estado permanentemente preparándose en todas las disciplinas psicoanalíticas y tiene una participación en la docencia, en la institución, en el CIES, y es una maestra muy querida por todos los alumnos y por nosotros también, los directivos de la institución. Pues ahora ella nos va a tratar un tema de actualidad que ha estado estudiando por muchos años. La mujer actual. Sabemos los cambios que ha tenido toda esta evolución, cómo ha evolucionado y ha ido creciendo la posición de la mujer en la vida diaria de todos los países del mundo, o de casi todos. Yo pienso que engloba a todos de mayor o menor medida, y en nuestra sociedad definitivamente vemos esa pujanza, ese cambio que se ha dado en la posición de la mujer en la vida política, económica, académica de nuestra sociedad. Pero esto trae aparejado también cambios importantes en esta vida de la mujer. Y ahora, en esta ocasión, Mitzi nos hablará de estos aspectos, de nuevos síntomas, de conflictos que la mujer enfrenta y cómo se van procesando, desarrollando. Pienso que es uno de los temas más importantes que debemos de abordar desde el punto de vista psicoanalítico. Mitzi, pues me da mucho gusto que estés aquí como siempre. Te mando un fuerte abrazo y espero que estemos todos atentas, atentos a lo que tú nos vayas exponiendo. Pues por lo pronto, adelante y bienvenida, como siempre, a tu casa, la institución, el CIES, y que sigamos adelante y lo mejor para este fin de semana, para todas y todos. Mitzi, adelante. Muchas gracias, doctor. Le agradezco sus palabras. Pues bienvenidos todos. Es un gusto para mí estar aquí. Sobre todo, bueno, les agradezco su tiempo, su atención. Hoy que es domingo, el que otorguen el domingo, bueno, se los agradezco ampliamente. Comencemos. La mujer actual, ¿no? El tema de hoy, nuevos síntomas y conflictos de malestar femenino.
Pues tiene como objetivo describir este tema algunas vicisitudes que atraviesan las mujeres en la actualidad. Lo que hoy veremos es un fragmento de mi tesis doctoral que se titula Malestar y displacer en la feminidad. Es solo un fragmento, dado que el tiempo no nos permitiría abordar como varios aspectos, ¿no? Que justamente se juegan en la feminidad. Por ejemplo, quizá más adelante podamos como complementar esta situación y hablar de las vicisitudes, por ejemplo, de la mujer más allá de la envidia al pene, ¿no? Muchas veces se piensa que los problemas se remiten a esta cuestión, pero la verdad es que hay ansiedades propias en la feminidad, ¿no? De sus propios genitales, ansiedades y síntomas que se presentan por el hecho de ser mujer, ¿no? También se aborda en la tesis el malestar de la mujer por la cultura y un estudio de caso, ¿no? De una paciente que rechaza la feminidad y que es justo, ¿no? Por dicha paciente, que yo me adentré al tema de la feminidad. Pues bien, el tema que hoy veremos, este, la mujer actual, nuevos síntomas y conflictos de malestar femenino, pues vamos a ver lo difícil y complicado, ¿no? Que resulta para algunas mujeres en la actualidad ser mujer, ¿no? En tanto se aleja del prototipo tradicional femenino, es una mujer que expande sus ideales, más allá del rol de esposa, de madre consagrada, ¿no? Por la cultura, una mujer que se opone a ser pasiva y solo objeto de deseo. Sabemos que muchas mujeres, pues sí, ¿no? De todas las épocas, han presentado algún tipo de problemática femenina, de suerte que hoy por hoy, pues muchas de ellas cuestionan y rechazan este modelo tradicional. No obstante, aclaro, no ocurre para todas. Hay algunas mujeres que han vivido en un contexto, ¿no? Sobre todo en la actualidad se da un poquito más, donde se valoriza ampliamente la feminidad y justamente pues no se observan este tipo de cuestiones, solo es en algunos casos donde su contexto se sigue repitiendo, ¿no? Este discurso falocentrista todavía aún. Entonces, para estas mujeres, pues llegan a presentar vicisitudes en su feminidad, ¿no? Salirse de este ideal femenino, pues deja espacio, ¿no? Para nuevos sufrimientos, eh, que incluso las llevan a acudir a consulta e incluso no son muy conscientes de ello, porque en apariencia hay algunas mujeres que son muy modernas, y digo en apariencia, no porque en apariencia sean modernas, sino que pareciera que han superado este rechazo por la feminidad, pero en el inconsciente a veces no se ha superado y están presentando una serie de síntomas, a diferencia de otras mujeres que es un poco más genuino, ¿no? La superación de estos conflictos en lo femenino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cambio de roles y la expansión de ellos, pues no necesariamente implica que se produzcan modificaciones en la estructuración femenina, ¿no? Hay aspectos psíquicos y, por supuesto, de la influencia social todavía que han marcado su subjetividad con un esquema de una feminidad displacentera y molesta que no se logra superar. Bueno, el recorrido que vamos a efectuar comienza con el devenir de la feminidad desde la obra freudiana. Supongo que ya muchos lo conocen y que no, pues como para retomarlo o refrescar un poco, vamos a señalar solo aspectos importantes, justamente porque necesitamos de estos antecedentes, porque es justamente de las aportaciones de Freud que eh, a veces podemos entender porque muchas mujeres siguen presentando, ¿no? Alguna problemática en torno a su feminidad. ¿Sabe? Pues veremos, ¿no? Como la niñita que comienza desde la perspectiva de Freud como un hombrecito y ama activamente a la madre, ¿no? Al descubrir el hecho de su castración, y con ello una herida narcisista por la falta del pene, pues se va a extrañar de la madre, ¿no? Va a pasar de la actividad a la pasividad, con la esperanza de recibir este, el falo del pene, y para Freud solo así se convierte en femenina, ¿no? Posteriormente se mencionarán algunas dificultades de la mujer actual, ¿no? Ante la no aceptación de la pasividad, ante la oposición de ser solo un objeto de deseo, ¿no? O bien, ¿no? La expansión de nuevos ideales femeninos. Y es que la mujer actual, al adquirir nuevas formas de expresión en la subjetivación femenina, pues hace factible que llegue a comprometer, por ejemplo, o bueno, se da la posibilidad de comprometer la posibilidad de una relación íntima, ¿no? O también
que puede entrar en conflicto con los ideales ya transmitidos, principalmente por las madres, cuestión que para muchas mujeres implica una enorme carga de displacer y de sufrimiento en el contraponerse a estos ideales que les imponen las madres, ¿no? Y sobre todo porque para las mujeres su núcleo superyoico tiene ciertos mandatos del cuidado de las relaciones, ¿no? De apego, sobre todo con la madre, y entonces esta discrepancia entre las chicas jóvenes y las madres, pues puede generar bastante displacer y sufrimiento, ¿no? Bueno, en fin, en resumen, veremos cómo para la mujer puede ser un problema el tratar de ser un sujeto deseante. Ujú. Bueno, este, no quisiera dejar de mencionar porque que también brevemente, ¿no? Así como las mujeres atraviesan vicisitudes, ¿no? En su posición femenina, pues también hay angustia y sufrimiento en la masculinidad, ¿no? Si bien para los fines de este dominical, pues nos limitaremos a pasar la problemática femenina en la mujer actual, no quiero dejar de mencionar que los hombres, y más en la actualidad, ¿no? También pueden llegar a manifestar angustia y sufrimiento procedentes de su masculinidad. Hay un libro de Sylvia Bleismar, ¿no? Que se titula Paradojas de la sexualidad masculina, y en él refiere, bueno, incluso hace una protesta porque dice que nosotros como psicoanalistas muchas veces nos adentramos mucho a estudiar, ¿no? Las problemáticas femeninas y que a veces dejamos de lado el sufrimiento de los varones, ¿no? Como pareciera que para ellos todo está bien y solamente los problemas son para las mujeres y bueno, que ellos también atraviesan una serie de dificultades, ¿no? En este libro habla de esas dificultades, les mencionaré algunas que son muy importantes, ¿no? Porque, bueno, los varones para acceder a los valores que otorga la masculinidad, ¿no? Tanto en su función social, así como en el carácter que asume, ¿no? En su relación adulta entre los sexos, encontramos, por ejemplo, el dilema que deben de resolver para acceder a una identificación masculina que va a incluir la paradoja de ser como el padre en cuanto a sujeto sexuado, y al mismo tiempo no ser como el padre, ¿no? En cuanto a poseedor de la madre. Lo cual es todo un conflicto interno, ¿eh? Entonces, bueno, no es tarea sencilla, ¿no? Otra complicación es pasar por la angustia que conlleva la incorporación fantasmática del pene adulto, ya que para ser hombre, el niño se ve confrontado a una profunda contradicción, ¿no? Que es la de incorporar el objeto símbolo de la potencia que otorga el padre y a la vez rehusarse a sí mismo al deseo homosexual que esta identificación reactiva, ¿no? Esta introyección identificatoria. También debe lidiar con la amenaza frecuente y latente, esto es muy frecuente, ¿no? Del riesgo de caer en una posición pasiva que socialmente no se les tiene permitida, aunque ahora hay un poco más de flexibilidad, pero sin embargo, el hombre siempre tiene que ser potente, ¿no? Entonces, eh, no solamente para adquirir la masculinidad debe de evitar en apariencia esta pasividad, sino también para sostenerla, ¿no? La masculinidad. Inclusive, muchas veces para sortear el temor de una masculinidad fallida, algunos hombres de bienes machistas, es una, desde esta autora, el machismo es una defensa, ¿no? Propiamente de estos valores que se le imponen a los hombres, ¿no? Ante el habitual error de articular el machismo con una masculinidad pura, por lo que lamentablemente y digo lamentablemente porque es muy lamentable, ¿no? Desemboca en el desprecio defensivo hacia la mujer y ante ello, pues la autora reflexiona, dice una frase muy interesante, se puede llegar a ser mejor o peor mujer, pero no se deja de ser mujer, mientras que el hombre puede llegar a ser, mientras que el hombre puede dejar de ser hombre bajo ciertas circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, la posición sexual de hombres y mujeres va a afectar a ambos, ¿no? Claro, de manera diferenciada, puesto que no ocupan un estatus equivalente, ¿no? Como sujetos escindidos. Sin embargo, la distinta posición psíquica y las desigualdades que indudablemente existen entre los géneros, ¿no? Muestra que los hombres como colectivo ocupan una posición privilegiada en muchas sociedades. Entonces, bueno, sin querer minimizar la problemática masculina, ¿no? Podemos coincidir que serán las mujeres las que mayormente presenten malestar y displacer en el terreno de la diferencia de los sexos. Si de repente
¿Hay alguna duda o algo? Me pueden interrumpir, con todo gusto. Bueno, comencemos con el devenir de la feminidad desde Sigmund Freud, ¿no? Como sabemos, las aportaciones de Freud siguen siendo indudablemente un referente importante para abordar el tema de la feminidad. Y digo siguen siendo porque muchas veces se cuestiona mucho la posición de Freud en torno a la feminidad, sobre todo en la universalidad de la envidia al pene, ¿no? O en esta posición pasiva que marca como sello femenino. Sin embargo, sabemos que la experiencia psicoanalítica nació precisamente del encuentro de Freud con las mujeres histéricas, por lo que podemos decir de alguna manera que fue el primero en escuchar el discurso de la mujer, ¿no? Para Freud, como sabemos, la mujer resultaba ser un enigma. Él decía acerca de la vida sexual de la niña pequeña que se sabía menos que la del varoncito y de la vida sexual de la mujer adulta decía incluso que para la psicología la mujer era un continente negro. De este modo, Freud, en la conferencia 33, la marco aquí porque es una conferencia muy importante como para entender la posición de Freud con respecto a la feminidad. Se los recomiendo ampliamente a aquellos que no hayan tenido contacto con esta conferencia. Y aquí aclara que el psicoanálisis no pretende describir qué es la mujer, al ser una tarea de solución casi imposible para él, sino indagar cómo deviene, cómo se desarrolla la mujer a partir de la niña con una disposición bisexual. Y este desarrollo va a encerrar dos tareas adicionales que el varón no debe realizar. Por eso decía Freud que para la niña es más difícil y complicado el desarrollo porque incluye dos tareas adicionales que el varón no realiza. Una es cambiar la zona erógena y la otra es el cambio de objeto de amor. Al inicio, los dos primeros sexos parecen recorrer el mismo camino, ¿no? En las dos primeras fases de desarrollo libidinal, la oral y la anal. Y con el ingreso de la fase fálica, incluso la niñita todavía al principio se comporta como un pequeño varón, y Freud se comporta como un pequeño varón porque tanto niño y niña se van a procurar sensaciones placenteras en sus genitales, ¿no? Hasta que en esta fase de desarrollo aparece el complejo de castración y será a partir de ¿no? Será el parteaguas en el que el niño y la niña recorren caminos distintos en su desarrollo. Como sabemos, para Freud el complejo de castración es sumamente significativo, ¿no? Dado que su génesis se encuentra en la fase del primado del falo. Es decir, la etapa fálica está centrada en la premisa universal, ¿no? Que según las teorías infantiles, el pene, ¿no? Sería el atributo de todos los seres humanos, ¿no? Así, el descubrimiento de la diferencia anatómica de los sexos se va a anudir con esta teoría, ¿no? De atribuir un pene, incluyendo a las mujeres. Y siendo que el pene goza de alta estima para el varón y para la niñita, pues la comparación anatómica de los órganos genitales, masculino y femenino, marcará de forma muy particular el destino de cada uno. Así Freud expone una serie de consecuencias psíquicas al respecto. Cuando la niña nota el pene de un hermanito, un compañerito de juegos, ¿no? Y se da cuenta que es más grande, más visible, ¿no? Que es su órgano pequeño, escondido, dice Freud, inevitablemente va a caer víctima de la envidia al pene. En cambio, bueno, para el niño ocurre una cosa distinta, ¿no? Cuando ve por primera vez el genital de la niña, pues al principio, dice Freud, se muestra poco interesado, puede incluso desmentir la percepción, pero por supuesto que más tarde cobrará influencia sobre él esta amenaza de la castración. Y con ello, así tal cual lo dice, la reacción de horror, ¿no? Frente a la criatura mutilada, ¿no? Y va a haber un menosprecio triunfalista hacia la niña, ¿no? Algo muy distinto que ocurre en la niña, ¿no? Pequeña, pues cuando ella se da cuenta, o más bien ha visto eso, ¿no? Esa diferencia de tamaños, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. En este punto surge la primera consecuencia, la envidia al pene, la consecuencia de esta envidia, el llamado complejo de masculinidad de la mujer, ¿no? Mismo que si no se supera pronto desde la perspectiva de Freud puede generar grandes conflictos en el desarrollo hacia la feminidad, a lo que se sigue conservando la esperanza de recibir algún pene, ¿no? Para igualarse al varón. Y entonces, se supone que todas pasamos por ahí, todas las mujeres, ¿no? Y pues, incluso hay unos autores que dicen que pueden cuestionar la universalidad de esto,
Pero muchos autores también lo reconocen, pero muchas veces puede ser transitorio este complejo de masculinidad y, y tiene que ver mucho con la valorización de la feminidad, ¿no? Si hay una madre ahí que está sosteniendo, entonces la mujer se siente a gusto, ¿no? Con su cuerpo y tal cual como está hecho, ¿no? Una segunda consecuencia derivada de la herida narcisista por la falta del pene es el que establece a modo de cicatriz un sentimiento de inferioridad, ¿no? Que de alguna manera va a llevarla a compartir, ¿no? El menosprecio del varón por este sexo mutilado. Y bueno, incluso Freud en Análisis Terminable e Interminable, ¿no? Habla de estas dos cuestiones, ¿no? Que algo que él se encontraba frecuentemente en la clínica era tanto en la vida de todos los seres humanos, es decir, hombre y mujer, ¿no? Esta desautorización a lo femenino, ¿no? En las mujeres un repudio a su propia feminidad y en los hombres una revuelta, ¿no? Contra una pasividad. Entonces, en esta situación, pues al menos para Freud mantienen igualdad, ¿no? Incluso para Freud, ¿no? El órgano considerado de hecho inferior es el clítoris de la niña, lo denomina como pene atrofiado. De este modo, este sentimiento de inferioridad va a estar asociado con la cuestión de su super yo, es decir, así como un sentimiento de culpa expresa la tensión entre el yo y el super yo, el sentimiento de inferioridad va a expresar la tensión entre yo y el ideal del yo. Entonces, como sabemos, el ideal del yo no forma parte del super yo y entonces, pues Freud va a desplazar, ¿no? La posesión la no posesión del pene a una asociación inmediata con el sentimiento de inferioridad por la tensión entre el yo y el superyo. Y bueno, pues continuando con las consecuencias psíquicas, una tercera consecuencia de la envidia al pene es el aflojamiento de los vínculos tiernos con la madre, ¿no? Una de las tareas que la niña debe realizar adicional al varón. Y otra, bueno, porque va a cambiar de objeto de amor, ¿no? Que originalmente, como todos sabemos, es la madre y va a virar hacia el padre. Y esto porque de algún modo la responsabiliza, ¿no? De no tener pene. Pero el efecto más importante para Freud de la envidia al pene o del descubrimiento de la inferioridad del clítoris es la remoción de la sexualidad clitoridea, ¿no? Porque al cambiar de zona erógena a la vagina, que es otra de las tareas que son adicionales al varón, este efecto es muy importante porque va a sobrevenir, ¿no? Desde Freud, una oposición al onanismo que no se lograría solamente con la influencia de la crianza, ¿no? Así la niña en este punto se va a alejar de una práctica masculina, ¿no? Va a empezar a devenir para Freud lo femenino, va a pasar de la actividad a la pasividad. En pocas palabras, deja de comportarse como un hombrecito, ya que, pues sí, si bien en ambos sexos hay una mezcla de rasgos masculinos y femeninos, de hecho, Freud es muy claro en decir que no hay nada más incierto que masculino y femenino, siempre habla que va a haber una combinación tanto en lo anímico como en lo biológico, porque a veces se le critica mucho esto a Freud, ¿no? Que nota la pasividad a lo femenino y a lo activo, pero realmente Freud habla de una combinación, pero lo que sí dice es que hay una generalidad, ¿no? Hay una generalidad en el tema de la mujer, ¿no? Incluso Freud habla que la mujer muchas veces puede ser activa y sobre todo en su función materna, ¿no? Siente ser muy activa para ser madre, pero que su naturaleza está más alejada, ¿no? De la actividad, ¿no? Y por ende también de una práctica activa como es la masturbación. Bueno, como sabemos, hay diferencias, ¿no? En el Edipo del varón y de la niña, ¿no? El complejo de Edipo en la niña inicia por el complejo de castración. Afirma que Freud por eso afirma que el atravesamiento del Edipo va a ser diferente en la niña y el niño, ¿no? En el caso de este último, pues se va a sepultar a consecuencia de la amenaza de castración, ya que si la satisfacción amorosa en el Edipo debe costar el pene, pues ante la premisa de que la niña fue castrada, es cuando sale, ¿no? Las investiduras de objetos son resignadas, sustituidas por identificación, la autoridad del padre o de ambos
progenitores es introyectada en el yo y van a formar el núcleo de superyo, que va a tomar prestada la seguridad del padre para la prohibición del incesto, y así puede iniciar el periodo de latencia, ¿no? Esto es muy importante porque va a marcar la diferencia entre un superyo femenino y un superyo masculino desde Freud, ¿no? Este proceso que hace el niño para salir del Edipo es muy distinto al de la niña, ¿no? Porque sí ocurre algo diferente, la castración ya es un hecho consumado, ¿no? Aún así, va a desarrollar un complejo de Edipo, un superyo, ¿no? Un periodo de latencia, aunque falte este poderoso motivo, de la amenaza de castración. Entonces, la niña sale del Edipo a partir de una presión externa de la educación que amenaza con la pérdida del ser amado, ¿no? De ahí que dicen que lo peor para la mujer es la pérdida del amor, ¿no? Entonces, la entrada del Edipo se da por la renuncia al deseo del pene, y da esta entrada porque no soportaría sin un intento de resarcimiento. O sea, la renuncia a su deseo del pene, entra el Edipo, precisamente porque este deseo del pene se desplaza bajo el deseo de tener un hijo del padre, ¿no? Va a haber una ecuación simbólica, pene igual a hijo, ¿no? O sea, su complejo de Edipo se va a destacar por el deseo de recibir como regalo un hijo del padre, parirle un hijo, el cual representaría el pene faltante, y el Edipo de ella va a ser abandonado poco a poco, ¿no? Porque este deseo nunca se cumple, ¿no? Incluso Dolto afirma que en el caso del Edipo de la niña, precisamente por que no hay un poderoso motivo, ¿no? Como la castración, y tiene que ser de poco a poco. Ella ubica la resolución del Edipo, Dolto, cuando inicia la pubertad, ¿no? O sea, se alarga para ella, ¿no? Bastante esta resolución, en que incluso es muy frecuente que las niñas tengan fallas en esta resolución edípica, ¿no? Bueno, como mencionaba hace un rato, el superyo femenino va a ser distinto, este, que en la niña, ¿no? Entonces, para Freud, el complejo de Edipo, en la niña va a ser una formación secundaria. Y es por eso, ¿no?, que existirá una diferencia en el superyo de la niña y del niño. Para el niño, como habíamos dicho, es el complejo, más bien la resolución del Edipo, no es simplemente por represión, ¿no?, como es en el caso de la niña. En el varón, habíamos dicho, pues las investiduras divinas van a ser resignadas, desexualizadas, ¿no?, sublimadas. Hay sublimación. En cambio, para la niña solo puede ser abandonado, como decía, poco a poco, ¿no?, tramitado solo por represión, y por eso se infiere que el superyo nunca deviene tan implacable como en el caso del varón. Veremos más adelante que no es así, pero bueno, no este aspecto, sino que sí, el superyo de las niñas es bastante severo, ¿no? Pero se empieza a desarrollar desde una etapa predípica, no necesariamente saliendo de el Edipo como heredero del superyo, ¿no? Empieza ya a configurarse, ¿no? Justamente empieza a configurar con los mandatos de género, ¿no? Entonces, este es el gran problema, ¿no? Que se configura con los mandatos de género, y entonces, pues, se le obliga a la mujer a ser de determinada manera, de acuerdo constitutivamente en su relación con el superyo, ¿no? Bueno, una cuestión para destacar con respecto al superyo es que en el ideal del yo se va a reafirmar la masculinidad, ¿no? Tanto en el carácter del varón, y de forma análoga en la niña se va a reafirmar su carácter femenino. Sin embargo, a menudo la niña pequeña, después de verse obligada a renunciar al padre como objeto de amor, es decir, su resolución edípica, retoma y destaca la masculinidad. O sea, es decir, no se va a identificar con la madre, sino se va a identificar con el padre. Y esto Freud lo interpreta justamente por esta disposición bisexual, ¿no?, en la vida anímica de todo niño, y habla que en estos casos hay una disposición masculina más fuerte, ¿no?, en estas niñas que se identifican con los padres. Entonces Freud también ya consideraba esta parte de niñas más activas donde se van a identificar con el padre. Bueno, finalmente hablaremos de las orientaciones de
el desarrollo en la niña, ¿no? Desde Freud. Y pues sobre la sexualidad femenina, ¿no? Se lo explica muy claro, nos muestra que cuando la niña reconoce el hecho de su castración y como consecuencia la superioridad del varón y su propia inferioridad, se van a derivar 3 orientaciones de desarrollo. El primero va a llevar a la inhibición sexual o a la neurosis. En este sentido, la niña decepcionada, aterrorizada, por la comparación con el varón, queda descontenta con su clítoris y renuncia a su quehacer fálico y a la sexualidad en general, ¿no? Así como una buena parte de su virilidad en otros campos. El segundo instaura un complejo de masculinidad, es decir, que hablábamos ahorita del complejo de masculinidad, pero que atraviesan, ¿no? Todas las mujeres, en este caso es cuando eso no se resuelve. La niña va a persistir con la esperanza de tener alguna vez un pene y la fantasía, pues de ser, ¿no? La fantasía de ser un varón, ¿no? En tanto se va a comportar como tal, dice Freud, ¿no? Y este complejo de masculinidad para Freud puede terminar en algunos casos en una elección de objeto homosexual manifiesto. El tercer desarrollo desemboca en la feminidad normal, que se trata de la configuración femenina que toma el padre como objeto de amor y así la mujercita halla la forma femenina en el complejo de Edipo, ¿no? Ahora bien, esta va a ser la primera elección de objeto, porque, bueno, como sabemos, la elección de objeto es en 2 oleadas, ¿no? Freud señala que la elección se va a realizar en 2 tiempos, ¿no? La primera se va a iniciar entre los 2, 5 años, y luego viene el periodo de latencia, y que va a detener esta investidura de los objetos, y la segunda sobreviene con la pubertad y va a determinar la conformación definitiva de la vida sexual. Y bueno, aquí es muy importante aclarar esto porque es justamente donde para Freud se va a establecer la separación tajante entre masculino y femenino, ¿no? Siendo que primeramente la sexualidad de la niña pues tiene un carácter enteramente masculino. Pues sabemos que para Freud la libido es masculina, ¿no? Claro, previo a la noticia de castración, pero aquí es justamente, ya cabe hablar de masculino y femenino, porque para Freud en los primeros tiempos de lo que voy a hablar es de pasivo y activo, ¿no? Entonces, para él aquí ya, ya se puede hablar de esto. Entonces, será hasta la culminación del desarrollo de la pubertad que la polaridad sexual, ¿no? Coincide con estos 2 términos, y es ahí cuando lo masculino refiere al sujeto, la actividad y la posesión del pene, y lo femenino refiere al objeto y a la pasividad, en donde la vagina va a ser apreciada ahora como el albergue del pene, ¿no? Entonces, pues con la oleada depresiva de la pubertad, las mujeres van a eliminar su virilidad infantil, la cual condiciona, ¿no? Para Freud a la mujer a la neurosis, ¿no? Pero al mismo tiempo para Freud estas condiciones entraman la naturaleza de su feminidad. Bien, pues hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿O continúo? En un ratito vamos a tomar un descanso para que no se vayan a cansar tanto, ¿no? Bueno, decíamos hace un rato, ¿no? Los nuevos síntomas y conflictos de la mujer actual, ¿no? La aceptación de objeto y la pasividad que Freud localizó como sellos femeninos, ¿no? Es lo que hoy en día muchas mujeres intentan cambiar en la actualidad. La mujer toma conciencia de las desventajas de su género y comienza a alzar la voz. Es indudable que surge un nuevo tipo de mujer, ¿no? Que suele adquirir nuevas formas de expresión que solo eran reservadas a lo masculino, ¿no? Asumen puestos de poder social, económico, viven su sexualidad de forma más natural, ¿no? Más desinhibida, entre otras cosas que se oponen al modelo tradicional femenino. Así pues, observamos modificaciones a nivel cultural y social. Sin embargo, a pesar de que estos cambios pueden ser favorables para la mujer, algunas de ellas, digo algunas de ellas, porque, bueno, no ocurre en todos los casos, decíamos hace un rato, van a presentar displacer, ¿no? Que se va a traducir en nuevos malestares, sufrimientos, ¿no? Síntomas. La mujer, en tanto quiere ser buena madre, buena esposa, buena profesional, estar al día, estar en forma, ¿no? Ser atractiva, correr el riesgo de quedar borrada como sujeto. Y digo borrada como sujeto porque se convierte en una esclava. Al final de cuentas hay una cuestión de sometimiento, ¿no?
dada la enorme exigencia y sobrecarga que ello conlleva, ¿no? A su vez, van a aparecer nuevas inhibiciones, ¿no? A veces aplazan el compromiso con un hombre, ¿no? Y no en todos los casos, porque a algunas mujeres no les resulta importante, pero bueno, pueden decir que no les resulta importante conscientemente y a veces esto es genuino, pero otras veces inconscientemente están operando otros mandatos y generan, ¿no? Displacer. Entonces, bueno, así muchas mujeres llegando a determinada edad, ¿no? Se encuentran ante la disyuntiva muchas veces de entre tener un hijo solas y encontrar pronto una pareja. Bueno, mencionamos ahorita lo de super yo, ¿no? Nora Levington trabaja el super yo femenino. Bueno, es una de las autoras, hay varias autoras que lo han hecho, ¿no? Para Levington, el displacer que genera los conflictos y los nuevos síntomas de la mujer actual tienen mayormente su génesis en la forma en la que está estructurado el super yo femenino, ¿no? O sea, para esta autora, la niña va a internalizar un super yo asociado a las prescripciones de género que se empieza a dar desde la etapa predípica, ¿no? Con algo que ella llama como feminidad primaria, ¿no? Se va a identificar primero, antes de varios aspectos de la feminidad, se va a identificar primero con el aspecto, ¿no? De estas niñas como con la maternidad, ¿no? Entonces, va a ser una duplicación insistente de fantasmas inconscientes, ¿no? Transmitidos a través de generaciones, ¿no? De un modelo de feminidad que parece tomar la ecuación mujer-madre, ¿no? Quedando como un núcleo fundamental del ideal del yo de la mujer, la emotividad. Por eso la pérdida de amor será la amenaza más temida. Es así que pues, la mujer actual, al desarrollarse en sus potencialidades, comprometería la posibilidad de establecer una relación íntima y de acuerdo a los mandatos del superyo, este castigo de quedarse solas les puede resultar intolerable, ¿no? Por estos mandatos. Lamentablemente en la realidad actual lo ha convertido en cierto, ¿no? Las mujeres cuando desarrollan sus potencialidades, en algunos casos, ¿no? Es muy frecuente encontrar esta situación, o sea, no es absoluto imaginario, ¿no? Pareciera que adoptar el modelo femenino destina a las mujeres irremediablemente a la soledad, como si se tuviera que pagar con creces el deseo de ser sujeto, ¿no? Al mismo tiempo, Levito menciona pues, que las jóvenes actuales al expandir esos ideales con estas sobreexigencias, ¿no? El culto a la delgadez, al atractivo físico, mostrarse seguras, ¿no? Participar en la esfera pública, incluso ponerse en situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, drogas, sexo sin compromiso, etcétera. Estos ideales nuevos, ¿no? Van a ser generados e impuestos en interacción con sus pares, pero que también las va a moldear y que puede desarrollar el afán de perfeccionismo, ¿no? Lo podemos encontrar en la anorexia. En este tránsito, pues el superyo va a reglamentar esta expansión narcisista, o sea, va a reglamentar lo que ya se ha estado transmitiendo, ¿no? Como patrimonio psíquico entre generaciones y ese discurso materno y estos nuevos mandatos, ¿no? Entonces, van a entrar en conflicto estos ideales transmitidos por el mensaje materno y estos nuevos, ¿no? Y va a haber un mandato narcisista que se va a caracterizar de una gran severidad, ¿no? E incluso, digo, lo más importante será como adecuarse al funcionamiento del grupo de referencia, ¿no? Y o sea, van a negar como los mandatos tradicionales y solo se van a adecuar a su grupo de referencia, ¿no? Yo soy una mujer moderna, yo soy distinta, ¿no? Van a estar, pero al mismo tiempo va a haber una incisión yoica, ¿no? En la que va a estar, ¿no? Operando estos mandatos tradicionales, pero muchas veces va a ser de forma inconsciente, ¿no? Entonces, esto es lo que resulta el conflicto, ¿no? A ver, permítanme tantito. Y es que, bueno, Levington argumenta, ¿no? Que aunque las décadas pasadas, pues han sido de cambios muy importantes para las mujeres, son aún insuficientes, ¿no? Y la brecha generacional ha producido que las madres, no sé si ustedes luego lo observan en la clínica, estos conflictos de las madres e hijas, ¿no? La brecha generacional ha producido que las madres se sientan incapaces y obsoletas para comprender el nuevo estilo de vida de sus hijas, ¿no? Generando una gran hostilidad entre ambas.
las madres se angustian, ¿no? Frente a la amenaza de drogas, promiscuidad sexual, violencia, ¿no? Pues debido a que sus propias experiencias en la juventud han quedado añejas, ¿no? Con referente a saber cómo ayudar a sus hijas, las transformaciones actuales del nuevo de vida para las jóvenes, pues no encuentran una resonancia, ¿no? Con lo que las madres saben. Como consecuencia aparece la búsqueda de modelos diferentes para identificarse. Algunas mujeres han optado por renegar de sus madres. Realizan como una especie, ella, bueno, dice autora, una especie de mini matricidio, ¿no? Como salvación posible. Y pues convencidas de que si no se desprenden de eso internalizado, ¿no? De esa identificación con la madre, pues no pueden avanzar, ¿no? Es quedarse junto a ellas les implicaría la condena de repetir este modelo tradicional. A todo esto se le suma, pues, que muchas madres, pues, se resisten a aceptar, ¿no? Las opciones no convencionales de sus hijas, como por ejemplo vivir solas, ¿no? Ser homosexual, decidir no ser madres solteras, ¿no? Opciones que envuelven múltiples reproches entre madre e hija, generando en ambas un enorme displacer y sufrimiento, sobre todo porque las mujeres, por la propia configuración yoica, viven los conflictos interpersonales con una sobrecarga de amargura. Entonces, pues, lo que propone Leviton es que pues estas hijas jóvenes no tienen la creencia de que si se cambia el envase, varía el contenido, ¿no? Aquí vamos a ver estos aspectos inconscientes, ¿no? Suponen que contrariar el modelo materno pues la va a convertir en otra clase de mujeres, ¿no? Pero, ¿no? Está marcada su subjetividad, ¿no? A veces la estructuración psíquica, ¿no? Y entonces van a caer en variaciones actualizadas, ¿no? O sea, no con la madre, de relaciones de sometimiento. O sea, las mujeres siguen sometidas, a lo mejor antes diferente, pero siguen sometidas, ¿no? De postergación. Y o a veces realzan, ¿no? En estas idealizaciones realzan un modelo estético, ¿no? Entonces, pero pues no incluyen el cuidado de su cuerpo más allá de la cosmética. Entonces, bueno, y es que la mujer va a seguir operando esto muy temido, ¿no? Que es la falta de la aprobación y la amenaza de la pérdida de amor bajo la forma, porque esto es un discurso que encontramos mucho en las niñas, ¿no? Si no eres buena y obediente, complaciente, pues mamá no te querrá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mismo que la niña ve, ¿no? En escena adulta con la madre, cuando ve que ella se estremece si no la quieren. Entonces, esto temido como desaprobación de la madre, ¿no? Que se va a negar en apariencia, va a pasar a internalizarse como temor a la desaprobación del super yo. O sea, ya no es, a lo mejor en apariencia ya no está buscando el reconocimiento de la mamá, pero esto se va a desplazar como la pérdida del amor del super yo. Entonces, será un super yo femenino que se va a derivar principalmente de la relación de la niña con su madre, ¿no? Digamos, asociado a rasgos maternales, ¿no? Al ligado del cuidado de la vida, de la preservación, ¿no? De las relaciones que van a ser el núcleo fundamental de lo que se constituirá como un imperativo de género, ¿no? Entonces, pues los cambios de roles no van a producir necesariamente modificaciones estructurales en la subjetividad, ¿no? Indudablemente el modelo maternal tradicional merece ser superado, pero a pesar, ¿no? del coste emocional que conlleva, pero sin perder de vista que se requiere trasladar más allá de la aceptación, ¿no? Del hogar materno, ¿no? Hoy en día encontramos, ¿no? O sea, múltiples peleas entre madres e hijas, ¿no? Para que, bueno, los cambios puedan, bueno, que sabemos que es un poquito normal, ¿no? En algunos casos, ¿no? Para que los cambios puedan convertirse, ¿no? En una neogénesis de una configuración psíquica que realmente organice un nuevo espacio, ¿no? De subjetivo para las mujeres. Insisto, no necesariamente ocurre realmente hay mujeres, ¿no? Que genuinamente tienen valorizada su feminidad, ¿no? Entonces, no se encuentra con esos problemas. Estoy hablando de algunos casos, justamente porque si el super yo está muy asociado a la relación con la madre, entonces si esta madre valorizó la feminidad de su hija y hubo un padre también que valorizó a la feminidad de su hija, o sea, padre que trató bien a la mamá, ¿no? Entonces, que no la sometió, que no, entonces va a ser muy distinta, ¿no? Esta configuración, pero cuando no es así, es esto que estamos arrastrando, ¿no? De décadas pasadas todavía. Bueno, Emil C. dio Bleismar, ¿no?
menciona en su texto de sexualidad femenina que la cultura todavía no legitima más bien como algo femenino el que la mujer sea deseante, ¿no? Ella reflexiona sobre el cambio que ha tenido el discurso de la sexualidad en la actualidad. Notamos, por ejemplo, ¿no? Que líneas del feminismo pues, han tratado de reivindicar el hecho de que las mujeres puedan vivir su sexualidad tomando la iniciativa sobre lo que desean, ¿no? Pero para esta autora, esta liberación de las prácticas sexuales se trata de un efecto maquillaje, ¿no? Que las chicas en la actualidad no abandonan la sexualidad resulta ser algo aparente, en algunos casos, claro. En realidad las niñas, ¿no? Continúan masturbándose menos o incluso nada, como antaño. La represión en cierta proporción continúa. Eh, Inclusive la manifestación abierta de su deseo sexual todavía puede afectar la identidad de la niña. Pues para esta autora lo que ocurre, ¿no? Es que a la niña no se le sanciona en el hacer, ¿no? Sino se le sanciona en el ser. Se le sigue diciendo, no se hace eso, es feo, eso no es de niña, ¿no? Entonces, de esta manera se va a afectar de forma nuclear su narcisismo, ¿no? A todo su ser, a diferencia de lo del varón, ¿no? Que se le dice, digamos, en términos generales, te lo voy a cortar, ¿no? Entonces, si te sigues tocando, entonces ¿acaso esta amenaza es solo sobre una parte de su cuerpo, ¿no? Pero no lo denigra en todo su ser, ¿no? Como en el caso de la niña, ¿no? Al ser esto así, cuando las mujeres en la actualidad deciden conscientemente vivir su sexualidad de una forma más desinhibida, es muy factible que en algunos casos en lo inconsciente se vea afectado su núcleo de narcisismo, ¿no? La autora puntualizará que es para la mujer un conflicto, ¿no? Si trata de ser un sujeto deseante, pues al manifestar su deseo y ponerlo en acto, es decir, hacer este pasaje de ser el objeto de la mirada a ser sujeto de deseo, ¿no? Y con ello satisfacer la pulsión, se encontrará todavía con una condena social y con el peligro de la pérdida real del objeto, ¿no? Ya que ni algunas mujeres ni muchos hombres de nuestra cultura pues todavía legitiman, ¿no? Aún esta disposición como algo femenino. Dio Bleismar va a manifestar que la oposición consciente o inconsciente de muchas mujeres en la autoridad para ser causa del deseo, ¿no? Va a ser un intento fallido de lograr un dominio, autonomía y valorización de su autoridad. O sea, las mujeres rechazan esto como para lograr, ¿no? Esta identidad que se asocia más con una autonomía, ¿no? O sea, se van a sustraer del sexo para ser reconocidas como algo más que un objeto. Y es que a pesar de que, pues, la sexualidad es la actividad que privilegia a la mujer para equilibrar su narcisismo, no se reduce a la sexualidad, ¿no? Lo excede. Entonces formula que cuando una mujer se niega a ser objeto de deseo, será un síntoma de resistencia, un oposicionismo, ¿no? Tratando de reivindicar a la feminidad, ¿no? Que no quiere ser reducida a una sexualidad, ¿no? Un narcisismo que no quiere quedar atrapado solo en la belleza del cuerpo. Encontramos varios aspectos, porque hay mujeres que realzan esto de la belleza del cuerpo, ¿no? En la actualidad vemos las cirugías, las estéticas, y otras que al contrario, ¿no? Se van, es un enigma, ¿no? Y tiene que ver con la cuestión posiblemente del narcisismo, ¿no? Bueno, entonces, esto del deseo, ¿no? O de incurrir en el terreno de lo masculino, pues para Dio Bleismar va a haber una angustia y persecución. Esto es muy interesante porque muchas veces las mujeres adoptan un modelo masculino y, y, y se sienten perseguidas, pero no saben por qué, o sea, porque a veces son cuestiones inconscientes. Entonces son mujeres muy exitosas, pero hay una sensación de persecución y en análisis, cuando se profundizan, muchas veces lo que tiene es una angustia de persecución por ocupar un lugar del hombre, ¿no? Yo recuerdo una paciente una gran académica, y tenía un currículum impresionante, y entonces cuando leían lo peor que le podían hacer a ella es que leyeran su currículum, ¿no? Porque le daba angustia, ¿no? Entonces, en el análisis justamente era esto, como si ella no se lo mereciera, ¿no? Entonces, bueno, esta autora habla de la angustia y persecución que pueden vivir muchas mujeres en la actualidad cuando ellas ocupan, ¿no? Un lugar social que se considera del hombre. Para esta autora, esto ocurre porque lamentablemente la cultura, el teórico, el terapeuta, ¿no? La propia mujer, ¿no? Pueden confundir y malinterpretar que cuando la mujer accede a cualquier ámbito del territorio masculino,
fuera una invasión que castra al hombre, ¿no? O bien que se identifica con él y abandona su feminidad, ¿no? Pareciera que si la mujer no es madre, ama de casa, dependiente emocional, ¿no? Atrapada en este narcisismo devaluado, ¿no? No es femenina. Entonces la mujer tendría como efecto sentimientos de culpa y dudas sobre su condición femenina que le van a provocar angustia y persecución, pues se puede vivir como una usurpación al lugar del hombre. Esto generalmente es muy inconsciente, ¿eh? Porque digamos que en apariencia han superado, pero en realidad, ¿no? Está teniendo otros efectos donde te sienten como usurpadoras, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que sí se observa bastante en la clínica con estas mujeres exitosas. Bien, Leticia Villalobos habla de un nuevo tipo de depresión femenina. Bueno, si bien la dificultad de ser mujer comisionada ahorita, ¿no? Tiene mucho que ver con la condena social, un poco también con lo interno. También, porque encontramos que la mujer está marcada en su propia subjetividad, ¿no? Por dicho discurso, ¿no? Va a reproducir de forma inconsciente, ¿no? La misma condena, ¿no? Con la manifestación de ciertos síntomas. En este caso, Leticia Villalobos repara en la descripción de un tipo de depresión femenina en la actualidad, ¿no? Señala que años atrás el tipo de depresión de las mujeres estaba pues caracterizada por sentimientos de indefensión, soledad y debilidad, ¿no? Sus mayores temores eran ser abandonadas, ¿no? Desprotegidas, ¿no? Derivados de que su principal anhelo era ser amadas y protegidas, ¿no? Eran mujeres con vínculos tradicionales, ¿no? Sustentados en la dependencia, tanto emocional como económica, ¿no? Donde el único modo de ser para las mujeres era el ser, objetos de deseo, ¿no? Ser deseadas, ¿no? Pero nunca el lugar de deseante. Ahora que las mujeres viven bajo relaciones más igualitarias, son profesionistas y madres incluso al mismo tiempo, la depresión femenina, y que eso se armoniza muy bien con lo que hemos estado hablando, es por el sentimiento de la falta de méritos, ¿no? Aquí podríamos encontrar este super yo tan exigente, tan severo que les mencionaba ahorita, ¿no? Es la depresión, falta de méritos, fracaso, inferioridad, culpa, ¿no? Es muy interesante cómo mujeres muy exitosas sienten, ¿no? Que algo, pues sí, que faltan méritos ahí, ¿no? Cuando pues en la realidad no es tal cual, ¿no? Son mujeres muy autocríticas, perfeccionistas, competitivas, ¿no? En donde el discurso de la mujer será, ¿soy eso o no soy nada, ¿no? Siendo que lo que se aspira a nivel del ideal del yo, ¿no? Son nuevas exigencias sociales, ¿no? Hacia roles a desempeñar, ¿no? Que apuntan a la perfección. La hipótesis de Villalobos no lo menciona desde el super yo, sino más bien para dar cuenta de esta depresión, es que está correlacionada con la posmodernidad, ¿no? La cual tiene, entre otras cosas, ¿no? La búsqueda de la perfección, ¿no? Un individualismo exacerbado, ¿no? La posmodernidad que un poco que se caracteriza por el rechazo de ciertas certidumbres, ¿no? De la disolución de referentes, ¿no? Va a generar una identidad y una subjetividad que se vuelven más precarias para esta autora. Entonces las fronteras entre las diferencias de los sexos o de identidad se cruzan con facilidad. Entonces esta ambigüedad de roles sería el marco de referencia para entender la depresión, ¿no? Femenina, ¿no? Hay algo donde la mujer no tiene referentes y entonces cae en lo melancólico. Bueno, Dolto nos habla, ¿no? En la actualidad, un desfase amoroso, ¿no? O sea, otro inconveniente que se le puede presentar a las mujeres en la actualidad, ¿no? Cuando deciden expresar abiertamente su deseo, es lo que plantea esta autora, ¿no? Como un desfase amoroso entre hombre y mujer, que lo veremos, también lo plantea otra autora, ¿no? Desencuentro que hay entre el hombre y la mujer, ¿no? Con todos estos cambios, ¿no? Y se trata de que cuando el deseo femenino de ser tomada, penetrada para la realización de un orgasmo completo, ¿no? El cual va a exigir de la mujer, ¿no? Una total participación de un encuentro emocional, ¿no? Con su compañero, una entrega, donde incluso hay una desnarcisalización, ¿no? Esta entrega puede ser imaginable, ¿no? Para el hombre, ¿no? Debido a que puede interpretarlo como algo masoquista, ¿no? O de otras formas. En estos casos el hombre puede retroceder, ¿no? Pareciera que se asusta, ¿no? Que ante este deseo que ella le hace presente, el hombre reacciona como un niño, ¿no? Pequeño ante el sexo desnudo de la madre, ¿no? A veces puede juzgar a la propia mujer, ¿no? Si digamos, desplaza así su sexualidad, ¿no? Resulta paradójico, ¿no? Que ahora que ella ya no huye, ¿no? Ante
esta práctica del coito, ¿no? Como tradicionalmente solía ser, ¿no? Lo clásico de me duele la cabeza, ¿no? Como, había como un, y ahora es distinto, ¿no? Ahora es el turno de huir del hombre, ¿no? Ante este amor y este deseo de esa mujer, ¿no? Pues lo que nos lleva a reflexionar que a veces no es suficiente el hecho de que una mujer valorice su feminidad, ¿no? Eh, y supere la represión de la sexualidad de forma genuina, porque hay veces que en apariencia es así, pero ya en lo íntimo, en la privacidad, a veces las mujeres puede agradarle no la sexualidad y dicen que sí, ¿no? Como para estar en este ideal, ¿no? Y bueno, entonces, aunque superen muchas mujeres esta represión de su sexualidad, ¿no? Oponiéndose a lo que se le exigía tradicionalmente, pues se dan los casos, ¿no? De que entonces el hombre al presentir esto huye. Bueno, Alicia Briceño, ¿no? Esto que no se puede superar, ¿no? Para ella esta marcada polaridad de la diferencia de los sexos tiene que ver con que, pues, o lo asocia con una mitificación de la envidia del pene, ¿no? Y acentúa, pues, que para la mujer no es sencillo, en una sociedad donde todavía rige el discurso falocentrista, ¿no? La búsqueda de crecimiento, de independencia e identidad, ¿no? O sea, los cambios que esto supone colocan a la mujer actual en una disyuntiva, ¿no? Incorporar nuevos ideales, ¿no? Con la tensión narcisista que esto genera, o conservar los valores anteriores donde queda sometida y devaluada. Entonces, el conflicto entre seguir sometidas o independizarse genera dolor, ¿no? Y esto puede llevar a las mujeres en decisiones yoicas, ¿no? Para negarlo. Y sí, para la mujer, pues no es sencillo asumir una enfermedad donde hay una sociedad donde todavía rige el gran falo, ¿no? Que a veces, pensando un poquito, yo pensaba mucho en una paciente que ella, ¿no? En su feminidad, ella muy actual, ¿no? Justamente siempre buscando ser autónoma, independiente. Eh, Cualquier, digamos, indicio de que ella pudiera someterse o depender un poquito, le angustiaba muchísimo. Pero en análisis pudo descubrir que también deseaba algo de eso, ¿no? Entonces, se trata de jugar a las dos cosas, ¿no? A objeto y a sujeto, ¿no? Porque hay algo, ¿no? De ser objeto que se busca, ¿no? No solo en las mujeres, sino también en los hombres, ¿no? Este, en los primeros tiempos, ¿no? Se juega esta posición, ¿no? El bebé es el objeto de la madre. Entonces es algo que nos configura, ¿no? Y entonces siempre se va a estar buscando de alguna manera inconsciente ser ese objeto, ¿no? Tenemos un masoquismo primario. Entonces, bueno, pero bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Entonces, bueno, esta autora reconoce que la existencia, ¿no? De la envidia del pene, o sea, bueno, más bien la reconoce como porque es visible la envidia del pene, pero destaca que una vez que Freud nombró este concepto, ¿no? Adquirió su propia función y peso y dio a la sociedad falocéntrica un elemento más para confirmar que quizá, incluso confirmar quizá perversamente, relaciones asimétricas, ¿no? Ya existentes entre hombres y mujeres. Y bueno, ha crecido para esta autora al punto de llegar a ser una mitificación. La autora entiende esta mitificación, ¿no? Como la conversión de un hecho clínico a un mito, ¿no? Un mito que se rodeó extraordinariamente de estima, exagerándose dentro de una sociedad falocéntrica, y es que el término de la envidia del pene, pues acabó designándose, pues no solamente el hecho de las diferencias anatómicas, sino también se puso énfasis en la parte simbólica de esta diferencia y fue llevado, pues, al plano de la falta, ¿no? Al deseo del falo, como si la mujer no fuera capaz de remontar esta falta, como si estuviera incompleta y por tanto devaluada, ¿no? Como si solo fuera ella la incompleta, ¿no? Sabemos que la incompletud es de todos, ¿no? Y en realidad no es que las mujeres quieran ser hombres, ¿no? Sino que quieren ser reconocidas, tener los mismos privilegios, ¿no? Bueno, esto lo mencionan muchos autores, ¿no? O sea, no es querer ser hombre, sino como esos privilegios, ¿no? Pero la cultura, pues sigue valorizando, ¿no? Estas expresiones como una mujer abnegada, ¿no? La mujer que soporta, que va a contribuir mucho a esta imagen débil, ¿no? Tolerante, sin, sin, sin propia estima, ¿no? Porque es el otro el que importa, ¿no? Se borra ante las necesidades de los suyos, ¿no? Entonces, para Briceño la solución no es sencilla para ninguno de los géneros, pues porque mientras existe este discurso falocéntrico, pues el hombre vive aterrado también, ¿no? De perder su potencia sexual, sus capacidades, ¿no? Puestas en su pene, y la mujer, pues se le ha impedido a mirarse a sí misma
a reconocer sus objetos valiosos, ¿no? Su pecho, su vagina, ¿no? Su capacidad reproductiva, ¿no? Sabemos, pues sí, ¿no? Que todavía aún la sociedad no se ha permitido, ¿no? Aceptar una valía para cada género, más allá muchas veces de su sexualidad y su anatomía, ¿no? Bien, Jessica Benjamin, plantea, ¿no? Que en la niña existe el deseo de identificarse con el padre, ¿no? También Kristeva maneja esta cuestión. Pero bueno, eh, ella reconoce el fenómeno de Freud de la envidia al pene, ¿no? Pero lo va a interpretar, o sea, la envidia al pene la va a interpretar no como tal de la envidia del pene, sino como una expresión del deseo de la niña de querer identificarse con el padre, ¿no? Que es percibido, ¿no? Como un representante del mundo externo, ¿no? Y así poder establecer una separación con la madre, ¿no? Esta madre que envuelve, ¿no? Esta madre poderosa, ¿no? Por eso los niños tienen la misma necesidad que los niños de identificarse con el padre, además de que, pues, ¿no? Se le apropia, ¿no? Esta asunción imaginaria que es propietario del deseo, ¿no? Entonces, para esta autora, pues, la clave de la ausencia del deseo en las mujeres es el hecho que el padre falta, ¿no? Para identificarse, ¿no? Pues, en su necesidad de afirmar su diferencia con respecto a las mujeres, pues, muchas veces le hace difícil reconocer a su hija, ¿no? Como reconoce al hijo, ¿no? En todo caso, lo verá como un objeto sexual naciente, ¿no? Le va a ofrecer seducción en lugar de identificación. Bueno, que es importante que ofrezca también esta seducción, ¿no? Porque para que devenga, una cuestión de la feminidad, ¿no? Que se asocia a la heterosexualidad, no es necesaria esta seducción, pero bueno, el asunto es que también una identificación de otro tipo, ¿no? Entonces, por lo general, pues la identificación de la niña con el padre, pues es rechazada, ¿no? De este modo, pues para esta autora, pues el amor va a estar contaminado por la envidia, ¿no? Y sumisión, o sea, en otras palabras, el deseo de identificarse va a quedar sin respuesta y entonces la envidia va a ocupar su lugar, ¿no? O sea, la envidia al pene. Y la envidia será el signo de esta identificación frustrada, ¿no? El anhelo del falo faltante y es entonces, ¿no? Cuando la envidia, es esta envidia que se les ha atribuido para esta autora, ¿no? A las mujeres, ¿no? Para ellas es eso, quererse identificar con el padre. Bueno, también Kristeva menciona esto, ¿no? Desde la línea lacaniana, que una niña necesita identificarse con su padre como símbolo de presencia fálica, ¿no? Y esta identificación temprana con el padre permitiría deshacer esta unión, ¿no? Con la madre, con la representación de la carencia, ¿no? En tanto, sabemos que siempre se ha asumido que el varón es el sujeto deseante y la mujer es el objeto deseado, ¿no? Y en calidad de objeto cosa, ¿no? Bueno, Benjamin plantea que la mujer actual, ¿no? Sí, hay mujeres que se identifican con su padre, ¿no? Entonces, pero plantea un dilema, cómo ser semejante al padre y no obstante seguir siendo una mujer, ¿no? El deseo de la niña de identificarse con el padre, aunque se vea satisfecho, como ocurre en hay papás que ya, ¿no? Lo permiten, conduce, al menos en lo social, a múltiples problemas en el sistema genérico, ¿no? Porque lo que mencionábamos ahorita, muy parecido, ¿no? Con Leisman, que la identificación con la agencia del deseo del padre parecerá fraudulenta y robada, ¿no? Además de que, pues, entra en conflicto con la imagen cultural de la mujer como un objeto sexual, ¿no? Con la identificación con la madre, la maternidad de la madre, ¿no? No armoniza con lo que se sabe a su posición a los ojos del padre en este aspecto que se da esta seducción, ¿no? En el Edipo, ¿no? Entonces, esto trae una consecuencia, ¿no? Cuando en la actualidad, que va a haber una incisión recurrente, ¿no? Entre autonomía y sexualidad, ¿no? O sea, que en la actualidad es muy visible, ¿no? En la vida de muchas mujeres, ¿no? Que entran en relaciones amorosas. O sea, por un lado, van a entrar en relaciones amorosas dependientes para lograr sustitutivamente algo que a ellas les falta, porque no se pudieron identificar con la agencia del deseo, ¿no? Entonces, pues, o bien van a tratar de proteger su autonomía, ¿no? Desistiéndose a la pasión amorosa, ¿no? Por tal motivo no es tan extraño que muchas mujeres hoy en día opten por evitar las relaciones sentimentales, ¿no? O al menos no, son más transitorias, más efímeras, ¿no? No las evitan, ¿no? En este sentido, pues, Benjamin remarca como un error, ¿no? Sobre todo en la línea de la política del feminismo que insiste en sacar a las mujeres, ¿no? Del estatus de objetos sexuales, o sea, así de manera tajante, ¿no? Porque también se corre el riesgo de dejar atrás la sexualidad, dado que, pues, esta línea de feminismo, pues, sostiene que las mujeres solo pueden evitar ser objeto pasivo, no renunciando por completo
a la sexualidad, ¿no? Algunas líneas, por ejemplo, feministas muy extremas, ¿no? Sí ven el acto sexual como una violación, ¿no? Entonces, a esto se habla, ¿no? Entonces, pues digamos que esta tendencia para esta autora no lleva el sello del deseo, ¿no? O sea, no, que es de lo que por décadas han adolecido las mujeres, ¿no? Más bien lleva a una idealización reactiva de lo femenino, ¿no? Lo cual sería una inversión de la idealización, ¿no? De lo masculino, ¿no? O sea, de pasar de la idealización de la madre y antes era del padre, ¿no? Y esto pues nada más cambias de un amo por otro, ¿no? Entonces, lamentablemente pues termina reforzando la privación sexual, ¿no? A la que las mujeres han estado sometidas. Además, pues esta inversión pues no va a modificar, ¿no? La polaridad sexual existente, ¿no? Porque no solo se trata, al contrario, a veces se hace más polarizada, ¿no? Hay como un odio hacia los hombres y entonces, al contrario, ¿no? Genera más polaridad, ¿no? Y el punto es eso, que no haya tanta polaridad. Entonces, pues, ¿y por qué? Porque no se trata solo de la conquista del territorio de los hombres, ¿no? O las mujeres, sino formular una relación menos polarizada entre los sexos. Decíamos ahorita de la exaltación, ¿no? De lo del cuerpo, ¿no? Estas autoras, Catalina Harsh y Frida Martínez, ¿no? Hablan de la mujer de plastilina, ¿no? Y estas autoras abordan el problema del narcisismo corporal, ¿no? En donde la mujer, bueno, que es esto ampliamente promovido por la posmodernidad, ¿no? Que ha propiciado que muchas mujeres, ¿no? Un ideal de un cuerpo en el que se privilegia lo estético corporal, no solo para estar sanas, sino para constituirse aquí, paradójicamente al contrario, como un objeto de admiración, ¿no? O sea, es ahí sumirse más como objeto de deseo, ¿no? Y para el logro de este ideal, la mujer se somete a rutinas, ¿no? De ejercicio, regímenes nutricionales severos, ¿no? Cirugías estéticas, ¿no? Para reconocerse, ¿no? Paradójicamente, esta actualidad también se observa un incremento, ¿no? De esto en algunos casos, de ser objeto de deseo, reconocerse como mujer deseada, ¿no? Con la fantasía de que su cuerpo es dúctil, ¿no? O sea, moldeable como la plastilina, ¿no? Así, en apariencia, el cuerpo femenino pues, va a ser su máximo sostén narcisista, ¿no? Incluso Bleichmann también habla que el cuerpo de la mujer es el máximo sostén narcisista, ¿no? Y bueno, hay de ahí la importancia que tenemos muchas mujeres en esta cuestión de la apariencia, ¿no? Entonces, bueno, la mujer de la plastilina se puede definir como aquella, ¿no? Mujer dedicada compulsivamente a modelar y trastocar su cuerpo, ¿no? Usa un esquema corporal como un objeto cosa, como si fuese plastilina, ¿no? Y al ser mirada por el otro, va a ser su sostén del narcisismo. Las mujeres actuales que caen en esta condición, pues, insisto, no ocurre en todos los casos, ¿no? Tiene que ver desde luego con fallas narcisistas, ¿no? Es una falla en el narcisismo primario, una falla con el vínculo con la madre, ¿no? En una falla en el desarrollo del estadio del espejo. Bueno, finalmente haremos referencia a Gabriela Malaguera, perdón, ¿no? Eh, que ella propone, ¿no? Como un poco una solución, poner a la mujer actual como sujeto y objeto de deseo al mismo tiempo, ¿no? Malaguer explica, ¿no? Que en algunas mujeres de hoy, pues protestan, de forma, ella dice de forma histérica, ¿no? Que alguna, contra la cultura patriarcal, ¿no? No porque necesariamente sean histéricas, sino porque perciben que la socialización las convierte en subordinadas del deseo masculino, y es que ocupa el lugar de deseadas, ¿no? Que se ha dado por décadas, ¿no? Es algo que se ha repetido tan constante que nunca han podido ser deseantes, entonces va a generar síntomas de malestar femenino y entonces pues va a generar esta protesta, ¿no? Y sabemos, ¿no? Ante ello, pues el feminismo ha tratado, ¿no? De reivindicar esta situación, ¿no? Y bueno, el resultado ha ayudado bastante a estas cuestiones feministas, porque hoy en día, pues sí hay muchas mujeres que se subjetivizan como capaces de ser deseantes. O sea, las mujeres ya son deseantes, o sea, no lo podemos negar, ¿no? Hacen posible que los hombres sean objeto de su deseo. Sin embargo, lo que hemos estado planteando bastante, ¿no? Estas mujeres corren el riesgo de acercarse a la soledad, ¿no? A la pérdida de objeto, pues dado que muchos hombres no están dispuestos a dejarse desear, huyen a la idea de convertirse en un objeto de deseo femenino. No todos, ¿eh? O sea, porque hay algunos que no, por la amenaza de un menoscabo, ¿no? A su masculinidad y por lo que ella dice que para posibilitar esta autora las relaciones amorosas entre hombres diferentes, ¿no?
más bien entre mujeres diferentes y hombres apabullados, la autora recomienda entibiar y velar la expresión del deseo. Esto no quiere decir que el deseo desaparezca, ¿no? Sino dice, ponerlo en susurros, ¿no? O sea, no se trata de descuidar las reivindicaciones políticas, ¿no? Sino más bien bajar un poco la voz para que ese susurro deje correr por debajo el encuentro amoroso, ¿no? Entre los hombres y mujeres. Pues entonces ellas dicen, ¿no? Se trata de jugar a hacer ambas cosas, ¿no? Sujetos y objetos de deseo. Y eso implicaría, ¿no? También un efecto del lado masculino, porque pues los hombres también pueden ser sujetos y objetos de deseo, también pueden ser sujetos deseantes y también pueden dejarse desear, ¿no? Y bueno, apuntaría como eso algo, importante, ¿no? Bueno, un poquito para concluir, brevemente, pues, es innegable, ¿no? Que en la actualidad, pues, muchas mujeres y movimientos sociales, ¿no? Como es el caso del feminismo, han logrado incidir en el discurso cultural, ¿no? De la mujer, en favor de ellas, ¿no? Pero hasta el momento, pues, como mencionamos, los cambios, para legitimizar a la feminidad han sido, o al menos para crear las condiciones más igualitarias, pues, siguen siendo insuficientes, ¿no? Es muy importante decir que bueno, al menos en mi opinión, en este artículo también trabajé la función parental, bueno, pero ya a lo mejor en nuestro dominical tendremos la oportunidad de trabajarlo. Muy importante la función parental y la madre y el padre en relación a que esto no ocurra, ¿eh? Vemos contextos, la verdad, maravillosos de cómo valorizan la sexualidad de su hija. Justamente no ocurren estas cosas, pero bueno, tampoco tanto, porque a veces de ese adulto, ¿no? Si esto es excesivo, a veces no es un desprecio hacia el hombre defensivo, ¿no? Como cuando puede ser, porque a veces la mujer desprecia al hombre valorizando la feminidad, pero en lo oculto y en lo inconsciente también desprecia la feminidad y por eso tiene que despreciar al hombre, ¿no? Como los machistas, ¿no? Que estas fallas en su masculinidad desprecian a la mujer. Bueno, las mujeres también ocurre la otra cara, ¿no? No sé cómo ponerle el término, también desprecian a los hombres justamente porque en el fondo, ¿no? Hay un repudio, una desautorización a la feminidad, pero claro, esto es inconsciente, ¿no? Es muy difícil que se pueda reconocer. Pero hay otras mujeres que efectivamente sí su desprecio hacia los hombres es genuino, ¿no? No tanto como defensivo, pero es porque está inflado. También hay una valorización extrema de la feminidad y pues se trata de una valorización de ambos sexos, ¿no? Ese es el punto. Entonces, bueno, actualmente la cultura y aspectos del psiquismo femenino pues todavía se siguen imponiendo para que se siga idealizando y reproduciendo un determinado modelo de feminidad todavía. Incluso esto de la elevación de lo estético, ¿no? Coloca a la mujer solamente en ese plano de objeto. De esta forma, pues algunas mujeres, ¿no? Bueno, esto no quiere decir que a pesar de que se siga reproduciendo este modelo, pues no quiere decir que algunas mujeres se sigan teniendo en este mensaje, digamos, en este esquema tradicional, ¿no? O sea, pero bueno, a veces pagan un alto costo con el riesgo de que eventualmente tras situación, pues de pie a la grave apariencia de que sería mejor, porque a veces hay esta grave apariencia, será mejor, entonces regresar a lo de antes, ¿no? Para que otra vez se dé este encuentro amoroso, ¿no? Y acaso por eso muchas mujeres, ¿no? Siguen inscritas en la disyuntiva, ¿no? De perder el objeto de amor en un contexto sexual en que sus funciones, ¿no? Son complementarias, ¿no? A las del hombre y que no gozan de prestigio social, ¿no? Entonces, pues para contribuir a desbaratar ese desfavorable panorama, pues no se trata solo de lograr un cambio de roles, como lo habíamos dicho, ¿no? Sino que, y ni tampoco que se entre en competencia con el hombre, ¿no? Ni que se hostilice la relación con los varones, ¿no? Porque a veces se emergen muchos reproches, ¿no? En los que se tiende a culpabilizarlos de la desfavorable condición de la mujer y pues más bien implica formularizar una relación, como decíamos, menos polarizada. Sí, ¿no? Y la no aceptación de situaciones de arbitrariedad, ¿no? E injusticia, ¿no? Vemos tantos feminicidios. Sí, para que haya las condiciones necesarias en un espacio intersubjetivo donde la feminidad pues no genere malestar ni displacer, más allá del estricto necesario. O sea, finalmente siempre va a haber un displacer, tanto en lo masculino y en lo femenino, en la estructuración y en su desarrollo, ¿no? Asuntos del psiquismo son necesarios para que devenga, ¿no? Esta feminidad de masculinidad, pero que sea estrictamente necesario, no tendría por qué ser algo
sumamente displacentero y molesto, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Que las mujeres actuales se sientan bien siendo mujeres, ¿no? Cabe aclarar que pues, lo que hoy estoy exponiendo, pues no trata de hacer un juicio, ¿no? Como debe ser una feminidad normal, ¿no? Más bien se intenta transmitir y subrayar que a pesar de las dificultades y complicaciones que atraviesan las mujeres modernas, ¿no? Pues es posible adherirse a una feminidad más satisfactoria, siempre y cuando ellas tengan la posibilidad de acceder a una feminidad que se encuentre valorizada, ¿no? Por la sociedad, por la familia, por su propia subjetividad o bien pues incluso, ¿no? En nuestra práctica clínica tengamos una mayor comprensión de esto que sucede para pues atender estas problemáticas femeninas, ¿no? Sobre la base de un mayor entendimiento de estos conflictos. Bueno, y cierro con esta frase de Frida Sal. ¿Qué está pasando, no? Frente a la caducidad y al fracaso de muchos de los esquemas, hasta los cimientos se conmueven y vemos que no hay foro de polémica e intercambio en que la mujer no sea convocada y sea convocada en tanto mujer, ¿no? Se busca y se espera una palabra nueva, ¿no? Ya sería todo, ¿no? Gracias por su atención.